Muy buenas tardes, sean bienvenidos una vez más a este espacio de la Red Nuclear Colombiana para todos ustedes, para hablar sobre asuntos de ciencia y tecnología nuclear. Hoy 11, junio 11 de 2025, estamos muy contentos y es un día muy especial. Hoy, en el Congreso de la República, en la Comisión Primera de la Cámara, hoy tuvimos la discusión y aprobación en el primer debate de la Ley Nuclear Colombiana. Entonces estamos muy contentos. Y nosotros ya tenemos preparada esta charla desde antes. No sabíamos que se iba a aprobar hoy en este primer debate la Ley Nuclear, pero va a casar muy bien con este día. Hoy vamos a tener un invitado muy especial, como todas las veces en estas charlas de la Red Nuclear Colombiana. Hoy tenemos a un representante de la industria colombiana, de la industria nuclear colombiana, tal vez incipiente o no, depende cómo lo veamos, pero de la industria nuclear colombiana, ¿cierto? Algo que queremos potenciar con esta ley nuclear, ¿cierto? Átomos para la vida. ¿Quién nos va a acompañar hoy? Bueno, y ahorita vamos a que se presente él más y con este bonito proyecto que nos va a mostrar. Entonces, hoy vamos a tener a Mauricio Peñalosa. Mauricio es director técnico de International Nuclear Industry, INI. También es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Latinoamericana de Tecnologías de la Irradiación, ALATI. También es presidente de la Red Panamericana de Metrología de las Radiaciones, REMAR. ¿Listo? Y por lo que está acá, hoy Mauricio es porque es gerente del proyecto Pantágora, la primera planta de radiación privada en Colombia. Muy, muy, muy interesante. Entonces vamos a presentar a Mauricio. Mauricio, bienvenido. Muy buenas tardes, Mauricio. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muy bien, y vos. Muy bien, y vos, Mauricio. Bienvenido acá a esta charla con la Red Nuclear Colombiana. Toda la gente esperando, por Dios, esta charla. Muchísimas gracias en este día tan especial. Mauricio, muchas gracias. Contanos un poquitico de vos. Sí, por fortuna coincidimos en un día tan especial para el país y para el sector nuclear. Muchas gracias. Daniel, bueno, te cuento quién soy yo. Mi nombre es Mauricio Peñalosa. Bueno, ya las ocupaciones que dijiste. Básicamente soy un apasionado por los temas de las radiaciones. Estudié en radiología hace algunos años, tuve otros estudios en negocios internacionales. Actualmente estoy adicionando otros estudios en ingeniería y desde siempre apasionado por el tema de las radiaciones. He tenido la fortuna de trabajar en muchas líneas de uso de las radiaciones, en el sector salud, en el sector industrial, incluso en radiología veterinaria en algún momento también. Tuve la oportunidad de conocer allí, en la parte de protección radiológica, en la parte también de radiografía industrial. Hemos hecho una caminar por todo el uso de las radiaciones, pero siempre había habido el enfoque inicial desde la primera vez que yo escuché irradiación de alimentos. Para mí eso explotó en la cabeza y se volvió una meta, algo a fijar en mi vida y a cumplirlo. Y bueno, hemos hecho ahí el avance y vamos camino para eso. Perfecto. Eso es en resumen. Eso, perfecto, y ya sé que vas a mostrar todo eso. Otra cosa que yo también quería resaltar, y luego les muestro ahorita al final de la charla, les muestro una fotico bien interesante, es que Mauricio fue uno de los que nos acompañó aquel 12 de octubre de 2023, cuando en el auditorio de Ruta N hicimos el lanzamiento oficial de la Red Nuclear Colombiana. Entonces estuvo allá Mauricio acompañándonos muy especialmente y muy queridos pues ellos desde INI. Mauricio, muchísimas gracias. Voy a colocarte entonces la presentacioncita. Bueno, vos me vas diciendo avanzar o no. Tenemos en este momento 15 personas con nosotros. Seguramente se nos van a ir uniendo más personas. Mauricio, muchísimas gracias. Voy a estar acá detrás del escenario. Cualquier cosa, estaré atento a lo que vos necesites. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, básicamente, bueno, les voy a contar un poco ya les expliqué más o menos cómo ha sido mi dinámica en el tema de las radiaciones. A eso es a lo que me dedico. Yo como persona, pues soy
padre de cinco hijos. Entonces el tema de la afectación por la radiación no es tan así cuando se hacen bien las cosas. Ese es, soy yo como persona, pero ¿a qué me dedico? Al tema de radiaciones. Y hoy en día dirijo la parte técnica de una compañía que se llama International Nuclear Industry, que nosotros tenemos una serie de servicios en Colombia, y hago una breve presentación de qué es lo que hacemos para luego ir al enfoque puntual de la invitación a esta charla. Entonces, si quieres, siguiente, por favor. Entonces, lo que hacemos o los servicios que prestamos aquí en Colombia, porque nosotros tenemos presencia en México y en Estados Unidos, pero lo que hacemos en Colombia es principalmente calibración de detectores de radiación. También hacemos servicios de pruebas de fugas, importamos y exportamos material radiactivo, vendemos, reparamos y hacemos mantenimiento y reconfiguración de equipos detectores de radiación. Somos representantes de algunas de las marcas más importantes en este tipo de dispositivos a nivel mundial, como es Ludlum, de Eker & Zeigler. También tenemos representación para distribución de material radiactivo. Equipos de seguridad de rayos X, equipos de rayos X enfocados hacia la inspección se me escapa el nombre, bueno, para usos militares. Y los equipos de análisis de riesgo químico, biológico, radiológico y nuclear. Esto es un tema bien interesante que engrana mucho hacia dónde va el país, y con todo lo que sucede a nivel mundial y como sucede en nuestro país, pues el análisis de estos riesgos empiezan a cobrar cada vez más importancia en el mundo. Y servicios de dosimetría personal. Los servicios de dosimetría personal no los prestamos nosotros directamente, tenemos aliados en el sector. Tenemos la fortuna de estar bien con todos los actores, y con muchos trabajamos de la mano. Entonces hay muchas cosas que podríamos eventualmente hacer y que a veces los usuarios nos piden que hagamos otro tipo de servicios, como controles de calidad o radiometrías, o en fin, pero digamos que respetamos el trabajo de los demás, no llegamos a atropellarle la actividad de otros, y más bien preferimos trabajar de la mano con los actores que ya están, y nada, seguir avanzando. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo importante que lo consideramos como empresa, y que lo considero yo como persona? Es por qué hace lo que hace y para qué lo hace, ¿sí? Nosotros como empresa, ¿por qué lo hacemos? Por la pasión hacia la radiación, porque hay muchas actividades que se pueden hacer con la radiación, que hay que avanzar en tecnología, que hay muchas oportunidades, muchos sectores económicos que usan la radiación. Nosotros trabajamos con el sector industrial en inspección de tanques, de tuberías, con el sector aeronáutico, con puertos, con papeleras, con textileras, el sector salud, por supuesto. Entonces hay muchos actores de con quién interactuar, porque usan material radiactivo de alguna forma. Entonces eso se nos vuelve una pasión. ¿Y para qué lo hacemos? Pues principalmente para eso, para integrar y para hacer avances en el país, avanzar de la mano de los actores. Eso hace que realmente las sociedades empiecen a tener una dinámica distinta. Siguiente, por favor. Y bueno, el por qué lo hacemos y para qué lo hacemos tiene su esencia también en esto. Resulta que nosotros, de alguna manera, nos beneficiamos de la desgracia de otros, ¿sí? Gracias al cáncer, pues hay instituciones que utilizan material radiactivo, que tienen detectores, que hay toda una infinidad de usos de las radiaciones. Y nosotros como compañía y como personas sentimos que si de alguna manera nos beneficiamos, pues también debemos retribuir. Entonces lo que nosotros hacemos es ayudar a dos fundaciones principalmente que atienden a niños que luchan contra el cáncer.
y todo de los servicios que prestamos, pues hacemos unos aportes para estas instituciones, y los invito que si sienten en su corazón la intención de ayudar a estos niños, hay muchas formas ahí. Estas instituciones, por ejemplo, se encargan de transportar niños de escasos recursos, van, los recogen en su casa, los llevan hasta el hospital, los esperan, los devuelven, les ayudan a la familia, los que vienen de viaje de otras ciudades los almacenan los almacenan, perdón, los alojan para poderlos tener ahí mientras están en su proceso. La alimentación, bueno, son muchas cosas que estas instituciones, estas fundaciones ayudan, y nosotros pues a su vez aportamos nuestro granito de arena. Siguiente, por favor. Bueno, aprovecho y les presento, esta es la mascota de la compañía, el ajolote. Esto ha sido un hit, ha gustado muchísimo, a tal punto que con la compañía Ludlum, que es a nivel mundial una de las más fuertes, estamos desarrollando un proyecto comercial en conjunto con esta imagen, porque tiene unas implicaciones, y decidimos tener este animal como mascota porque tiene características que se compaginan con lo que nosotros hacemos y con la esencia de cómo nos llevamos con el entorno. Entonces el ajolote es un animal, no es un muñequito, no es un invento. Existe el animalito como tal, es originario de México, es una especie que está en vía de extinción. Lo tomamos porque nuestra compañía inició prestando servicios con México, y este animal tiene una capacidad de regenerarse y de adaptarse a diferentes condiciones que lo hace muy interesante, y para la ciencia ha sido muy estudiado, muy interesante el animalito, porque puede perder grandes secciones de su cuerpo y él vuelve y se regenera. Se mantiene en un estado juvenil, siempre está sonriente, y tiene un aspecto que también para el caso de lo que hacemos con las fundaciones ha tenido una empatía bien interesante con los niños. Entonces esa es la mascota que nos representa. Siguiente, por favor. Que formamos parte, como decía Daniel en la presentación, de la Red Panamericana de Metrología de las Radiaciones. Tengo el honor de ser el presidente. Esta es una institución en la cual se integran los laboratorios que de alguna forma hacen mediciones, los de dosimetría, los de calibración, los que hacen controles de calidad, los profesionales independientes también que toman mediciones, que intervienen de alguna forma en la evaluación de las cantidades de radiación. Este es un espacio que los integra. Es una tarea muy ardua porque es de Norte, Centro y Suramérica, y pues esto implica muchas horas de trabajo, más sin embargo es gratificante porque el poder disponer o el poder integrar para tener espacios de cooperación técnica en donde los países ahorita están precisamente pues haciendo todo esto, y que coincide con el momento en el que estamos en el país, pues hay que alinearse con todas las formas, las normas, los procedimientos en lo que lo hacen los demás, y que muchos otros países también aprenden de nosotros, porque Colombia es un referente en muchos temas del sector salud, y del sector de radiaciones también es un referente para muchos otros países. Entonces qué bueno que se ha podido dar esta oportunidad. Siguiente, por favor. Y de ALATI. ALATI es la Asociación Latinoamericana de Tecnologías de la Irradiación, en donde se integran varias plantas y proveedores y profesionales que trabajan con plantas de irradiación. Esto es un espacio muy interesante, ha tenido un avance, existe hace 10 años. Yo formo parte de la junta directiva hace unos 2 años tal vez, y hemos tenido la oportunidad de hacer muchas cosas, participar en muchos eventos, muchas reuniones, muchas discusiones, y eso ha permitido que ALATI crezca, y que la consolidación de la información y de la promoción de las tecnologías de la irradiación enfocadas hacia la irradiación de alimentos o las plantas de irradiación
pues ha sido un éxito este trabajo ahí. Siguiente, por favor. Entonces, ¿en qué nos basamos ya para ir entrando en materia hacia lo que es la planta de irradiación? ¿En qué nos basamos nosotros? En investigación y en desarrollo. El laboratorio y todos los de calibración y todo lo que hacemos, partimos de la base de ir a investigar, analizar, entender cómo funcionan las cosas, cómo funciona un laboratorio, cómo funciona un laboratorio comercial, cómo lo hacen en Estados Unidos, cómo lo hacen en Centroamérica, cómo lo hacen en Sudamérica, entender toda la dinámica para luego llegar a Colombia a desarrollarlo. Ese fue el ejercicio que se hizo con el laboratorio de calibración. Conocimos bastantes instalaciones y de esa forma se empezó a establecer, listo, el camino que debería tomar esto es de esta forma y de esta forma, ¿sí? Y esa es la filosofía que tenemos para todos los otros proyectos. Por supuesto, el proyecto de la planta Pantágora no ha sido la excepción. Ese fue el camino convencional que hicimos. Empezamos a investigar. Las plantas de irradiación son unas instalaciones bien complejas que no se logran construir, la idea del desarrollo y el establecimiento no se logra hacer en poco tiempo, ¿sí? Nosotros llevamos, como les decía, desde mis inicios en el tema de radiaciones, desde la primera vez que escuché y que me explotó en la cabeza eso, pues siempre había estado ahí, pero digamos se tomó la decisión formalmente de hacer el ejercicio hace ya vamos a completar 7 años. Y eso pues nos obligó a hacer el paso a paso, conocer diferentes instalaciones, ir, aprender, formarnos, capacitarnos. Y hace poco tuve la oportunidad de estar en Texas A&M, en la Universidad de Texas, haciendo un taller acerca de aceleradores de electrones para irradiación de alimentos. Y así se ha venido haciendo el ejercicio. Conociendo algunas plantas en Europa también. Y eso ha permitido pues consolidar de mejor manera y no hacerlo como posiblemente pudo haber sido, y es tomar el libro, el manual o las técnicas publicadas en documentos, porque muchas veces lo que está en el documento está muy bien, está muy útil, sirve un montón, pero cuando se va a ver a la práctica real resulta que hay otras formas, o ya la tecnología ha avanzado y cambia la dinámica de cómo era. Entonces, cuando se pensó en el proyecto, inicialmente teníamos una magnitud gigantesca y se quería hacer una planta con una capacidad altísima, y luego nos dimos cuenta comercialmente que no era tan así. Y ha tocado reescribir la historia muchas veces y seguramente toca seguirle haciendo ajustes, pero pues bueno, de eso se trata precisamente de la investigación y el diseño. Siguiente, por favor. Entonces, esta historia se consolida en este proyecto. Se llama Pantágora. Pantágora, bueno, la O que ustedes ven ahí con el logo, ese logo se llama la Radura y es un logo establecido mundialmente que se le debe colocar a los alimentos que han sido irradiados para indicarle al consumidor que ese es un producto que ha sido tratado con radiación. Pantágora se determinó ese nombre porque en Colombia hubo una tribu indígena llamada Pantágora que tenía también muchas particularidades que coinciden con nuestra forma de trabajar y coincide con la tecnología de la irradiación. Por ejemplo, los Pantágoras ocuparon un gran territorio en nuestro país. Eran guerreros muy férreos que no se metían con nadie a menos que las otras tribus fueran a molestarlos, y ahí eran capaces de hacer lo que fuera con tal de defender su territorio. Tenían una gran variedad de disponibilidad de alimentos y no se limitaban como otras tribus a consumir 1 o 2 alimentos en especial, sino que tenían una diversidad interesante. Más sin embargo, en la historia, si uno revisa esas tribus indígenas, los Pantágoras no aparecen en mucha literatura, no aparecen por ningún lado.
Entonces encontrábamos la analogía precisamente con la técnica de la irradiación de alimentos. Es algo que es fundamental, que sirve un montón, que apoya y ayuda a muchísimas cosas, pero mucha gente no sabe los beneficios y no sabe la tecnología. Y eso pues hace que sea, ya cuando uno está metido dice, pero ¿por qué nunca se ha puesto en marcha este tema? Eso lo pone a uno a reflexionar porque a veces no se avanza como uno quisiera. Hola, hola. Hola, Mauricio. Hola, hola. Sí, ahí se te fue la cámara. Ahora sí. Ok. Listo, dale. Listo. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, en resumen, ¿para qué sirven las plantas de irradiación? Estos son unas instalaciones de gran tamaño por la facilidad de movilidad de carga que requiere, más los equipos como tal que hacen los procesos de irradiación, pues son equipos de gran volumen y son normalmente instalaciones grandes. En el mundo existen bastantes plantas de irradiación. El organismo internacional está en su página web, de hecho está publicado el mapa de en dónde hay plantas de irradiación, y hay en diferentes técnicas o tecnologías disponibles. Hay plantas de irradiación gamma, hay de aceleradores de electrones y hay de rayos X, que muchas veces las de rayos X se combinan pues por su compatibilidad con los aceleradores de electrones, y las gamma, que son las que normalmente se conocen. Más sin embargo, quiero decir que las plantas gamma hoy en día están siendo reemplazadas por aceleradores de electrones, porque anteriormente pues la tecnología en aceleradores estaba hasta ahora consolidándose, hasta ahora avanzando, pero hoy en día ya hay una cantidad importante de marcas que fabrican estos equipos y que pueden hacer instalaciones bien interesantes y ya también a unos costos más accesibles, porque estas instalaciones vale el tiempo y el dinero, los recursos económicos que se requieren para esto son importantes. Entonces también eso ha limitado de alguna forma el acceso a estas tecnologías. Más sin embargo, siempre pongo una analogía, y es que a hoy, ¿por qué no se utilizan tantas plantas de irradiación? Porque digo, el humano a veces se centra en otras cosas y lo obvio, lo que tiene enfrente, ni siquiera lo ve. Una maleta existe desde hace miles de años de toda la vida, y la rueda existe hace miles de años de la vida. Pero solo hasta 1972, a alguien se le ocurrió hacer la maleta con ruedas, ¿sí? Algo que para uno hoy en día sería más que obvio, pero tuvieron que transcurrir muchísimos años antes que integraran esos dos elementos. Y solo unos cuantos años después a alguien se le ocurrió ponerle que la manija de esa maleta podía ser una asa colapsible. Entonces, a eso voy, que muchas veces lo obvio, lo que está enfrente, el humano lo pasa por alto y no nos damos cuenta que tenemos una solución súper importante enfrente nuestro y con la tecnología disponible para hacerlo. Pero entonces, ¿para qué sirve una planta de irradiación? El proceso de la interacción de la radiación con la materia puede generar, en el caso del material médico quirúrgico, la esterilidad de ese material, ¿sí? Ustedes todos conocemos las cajas de guantes normales, que puede ir uno a una farmacia y conseguir una caja de guantes de eso. Ok, esos son guantes normalitos, guantes de manejo, pero hay guantes quirúrgicos, los que se utilizan ya en una cirugía de verdad. Esos guantes normalmente se pueden esterilizar con métodos de irradiación y garantizan que está completamente estéril el dispositivo, con una ventaja súper importante sobre cualquier otra técnica que pueda existir sobre la esterilidad. Y es que esto se hace con los dispositivos ya en su empaque final, ¿sí? Entonces, si hay una caja que contiene, no sé, 200
pares de guantes, esa caja es la que se irradia, no toca sacar los dispositivos para darles el tratamiento, entonces eso hace que sea mucho más dinámico y más efectivo en temas de la esterilidad misma y del comercio y de la funcionalidad de las plantas de irradiación. Otro servicio que puede prestar una planta es los requisitos fitosanitarios de exportación de alimentos. Entonces hay unas condiciones que para un país como Colombia, que tiene capacidad agrícola, que tiene capacidad de producción, que tiene capacidad de exportación y tiene una unidad de negocio importante allí, pues resulta que al otro lado, en los compradores, le dicen, hey, usted tiene que cumplirme unos requisitos para que yo le reciba esa fruta que me va a enviar a mi país. Y dentro de esas posibilidades está que su alimento venga contaminado con alguna bacteria, con algún microorganismo, y no lo queremos pues en nuestro país. Entonces hay unas opciones de cumplir esos requisitos fitosanitarios y dentro de esas está la irradiación. No aplica para todos los alimentos, pero ahí está la disponibilidad de esa tecnología. ¿Qué sucede en este momento en Colombia? Y por eso la importancia de un proyecto como estos y sobre todo la importancia de una ley que esté alineada con el avance de la dinámica comercial del planeta. Y es, si estamos exportando, resulta que esos servicios los estamos pagando en país de destino, ¿sí? ¿Pero por qué? Si es que finalmente lo podemos hacer acá. Tenemos la capacidad, tenemos la tecnología disponible, tenemos como compañía, pues tenemos las representaciones de varias tecnologías de estas, entonces se puede hacer. Era más de engranar, de articular esas fichas del rompecabezas que estaban sueltas y ponerlas en función. Eso desde el punto de vista de la exportación de alimentos. Pero adicional, tiene un componente del proceso de irradiación y es la extensión de la vida útil de estos alimentos. Y eso es un plus muy, muy, muy valioso, porque si el alimento, no sé, por poner un ejemplo cualquiera, el alimento duraba una semana, ahora con un proceso de irradiación se suspende temporalmente ese proceso natural de maduración, se suspende temporalmente y puede durar 3-4 semanas, por poner un dato cualquiera, porque eso es muy específico pues, de cada alimento y de la dosis que se le haya asignado y tiene pues, todas las variables que se puedan imaginar. Pero entonces eso en temas de comercio es casi que incalculable la capacidad que puede llegar a tener con ese impacto. Una técnica muy importante que nosotros venimos desarrollando y tenemos ya firmados algunos acuerdos y unos planes de trabajo con el ICA, con el Instituto Colombiano Agropecuario, es de la técnica del insecto estéril. ¿Para qué sirve esto? Es tomar los insectos, los machos, y esterilizarlos por método de irradiación para luego liberarlos y que haga su interacción normal con la naturaleza, con el medio ambiente, pero la población de ese insecto se disminuya. Estábamos hace un par de semanas en una reunión con ellos y con otros organismos para de algún modo evaluar el impacto, por ejemplo, para que lo pongo en el contexto para que ustedes dimensionen lo que puede llegar a ser, y es el impacto económico que le puede causar a un país como Colombia el dengue. Pero si esa incidencia del dengue se puede disminuir con una técnica del insecto estéril, es brutal. Tuve la oportunidad de conocer los representantes de una planta de irradiación que se dedica solo a insecto estéril, producen 500 millones de insectos a la semana y lo liberan en los campos para reducir el uso de agroinsumos, de insecticidas y de mantener controlada la población de una mosca en especial. Entonces son técnicas realmente utilizadas, comercialmente funcionales y que tienen impactos para los países muy, muy fuertes. Una utilización de las técnicas de irradiación también está el patrimonio cultural. Los documentos importantes, los cuadros, las momias, los muebles con valor histórico,
pues todo eso es susceptible que hay microorganismos que lo pueden dañar, lo pueden atacar. Pero por procesos de irradiación se puede neutralizar ese ataque de estos microorganismos para que perdure en el tiempo. Entonces ahí tienen unas aplicaciones también muy interesantes que están también súper desarrolladas, súper avanzadas, súper comprobadas y que podríamos eventualmente empezar a tenerlo disponible en el país. Para procesos de reciclaje o todo lo que tiene que ver con el medio ambiente también tienen unos impactos muy fuertes las plantas de irradiación, o no solo las plantas de irradiación, sino todo el uso de las tecnologías de irradiación, porque permite recuperar materiales y hacerlos realmente reutilizables o realmente reciclables. Porque ¿qué sucede, por ejemplo, con una botella plástica? Se desintegra físicamente la botella, pero ahora quedan lo que todos hemos escuchado y que está muy en problema y muy de moda, es los microplásticos o los nanoplásticos, pero pues porque hay una aleación y por medio de la irradiación de esto se puede acceder nuevamente a esos materiales para volverlos a incorporar en los procesos productivos. Entonces, en el reciclaje, en el tratamiento de aguas, también hay utilización de este tipo de tecnologías para el mejoramiento. Otra técnica que se utiliza, otra línea en donde se utiliza la irradiación, es para el mejoramiento de plásticos y de cauchos. Y esto también ha venido con un desarrollo gigantesco en Estados Unidos. Hay plantas que se dedican solo a irradiar, por ejemplo, cables. Entonces, los cables de alta tensión o los cables de los carros de hoy en día, los eléctricos, pues tienen unos flujos de conducción de corrientes muy altos y eso requiere una temperatura especial. O de un carro convencional, los cables de transmisión de altas que llaman, esos son cauchos que han sido tratados con irradiación para que soporten esas temperaturas y que no sean flamables. Entonces ahí hay un uso interesante. También hace poco teníamos una conversación acerca del uso en esa técnica, el crecimiento exponencial por la fabricación de tantos drones que hay hoy en día. Eso es una fábrica, una industria gigantesca a nivel mundial y pues la electrónica de esos dispositivos necesita ser muy limpia, pero también muy estable, porque esos dispositivos tienen la capacidad de elevarse y descender muy rápido y tienen que tener una conducción eléctrica y conducción de datos muy eficaz. Entonces las irradiaciones ahí empiezan a cobrar importancia. Otro aspecto en donde se puede utilizar es en la desinsectación. Los cereales, principalmente en el almacenamiento de cereales o transporte de cereales, pues hace que sea fundamental el poder asegurar que, no sé, en un cargamento de arroz, pues no esté lleno de insectos que vayan a colonizar un país de donde no eran originarios. Y eso no se trata de matar como tal los insectos, sino de esterilizarlos, ¿sí? El insecto eventualmente podría llegar, mas sin embargo lo que no se quiere es la capacidad de reproducción, ¿no? En una manzana, en una guayaba, imagínense un gusanito, un insecto, la idea es que no llegue a colonizar otros territorios, sino que quede controlado, y eso es encerrando mucho de lo que decía en los requisitos fitosanitarios. Y otra, por no extenderme más, porque hay muchos más usos, en la irradiación de cannabis. Entonces, países como Alemania digo, ok, el cannabis, la flor seca de cannabis, la recibimos, más sin embargo, tiene que ser irradiada, porque es susceptible que se genere un hongo que pues al ser consumida, hay estudios que han demostrado las graves afectaciones que puede causar ese hongo en los pacientes. Y además, pues si es un cannabis medicinal, lo que menos se espera es que vaya a llevar otras enfermedades extras hacia los pacientes. Siguiente, por favor. Entonces, dejando de lado todas las otras técnicas que pueden existir con las plantas de irradiación, esto tendría un enfoque principalmente de seguridad alimentaria, ¿sí? Porque si consumimos las enfermedades por transmisión por alimentos, le cuesta a los gobiernos
y a cada persona, a cada economía, a cada familia le cuesta una fracción importante, porque cuando alguna persona se enferma por una Escherichia coli, por un Helicobacter, por cualquier agente de transmisión por alimentos, pues resulta que eso tiene un impacto económico social real y fuerte, porque el que alguien se incapacite o el que asista al médico, que requiera medicamentos, todo eso es una cadena que va sumando muchos ceros para cada país, y por eso hay unos países que lo han entendido clarísimo y dicen, ok, si yo le voy a comprar mangos a México, entonces me hacen un favor, me los traen de tal forma que yo como país pueda estar tranquilo que no va a enfermar a mi población. Y eso es lo que encierra eso. Por eso el mismo Organismo Internacional de Energía Atómica creó el programa Atoms for Food, porque aparte, y es otra técnica que no la hablamos, se pueden mejorar condiciones genéticas de las semillas para que sean más resistentes a X plaga, para que sean más resistentes a condiciones climáticas adversas. Entonces, todo eso va en función a la seguridad alimentaria, porque el humano avance la tecnología como quiera, va a necesitar alimentos, punto. Necesitamos un medio ambiente que tenga calidad de agua, calidad de aire y calidad de alimentos. Y adivinen, en estas tres las radiaciones tienen su aplicación. Pero entonces en los alimentos pues es fundamental, porque es el combustible que necesitamos como humanos para funcionar, pero ese combustible, la idea es que entre más limpio y más seguro sea, pues mejor, y va a continuar extendiendo la vida de las personas. Siguiente, por favor. Pero siempre que se habla de irradiar alimentos, entonces salen unas preguntas obligadas. Sea del nivel que sea, o sea en el país que sea, siempre las preguntas son las mismas. Y lo teníamos hace poco, una reunión con un ministro de Economía de otro país, en donde curiosamente me decían, no le puedo creer que Colombia no tenga esa solución. No puede ser. Si ustedes son exportadores de muchas frutas, ¿cómo que no lo tienen? No, pero ahí vamos. Entonces, que si los alimentos se vuelven radiactivos, no existe la posibilidad que los alimentos se vuelvan radiactivos, ¿sí? Porque no es el objetivo de una planta de irradiación hacer eso. No tienen la energía ni la capacidad para volver una manzana, convertirla ahora en en un alimento radiactivo, ¿sí? No existe esa posibilidad en las plantas de irradiación. ¿Que sí es seguro consumir alimentos tratados? Claro, porque si yo aseguro que mi alimento no contiene ninguna bacteria que pueda enfermarme, pues se vuelve un alimento seguro. En algunas escuelas de Estados Unidos, la carne, principalmente la carne molida que se da en las hamburguesas o en los almuerzos, tiene que estar irradiada. No es una regla para todos, es en algunos lugares, tiene que estar irradiada. Los pacientes que están inmunosuprimidos, pues lo que menos se quiere es que se vayan a enfermar, que les dé una gastroenteritis o cualquier otra enfermedad. Entonces se busca que haya la seguridad en los alimentos que consuman. Otra pregunta que siempre también resulta es si una instalación de estas es segura. Es muy segura y las personas de la red saben que las instalaciones nucleares son emplazamientos muy seguros donde se extrema cada detalle, cada seguro, cada puerta, cada detector, cada sensor. Hay muchos puntos de seguridad física que hacen que estas instalaciones sean seguras. Y donde siempre vuelve y la comunidad en general asocia y eso puede explotar como Chernobyl, no es posible que eso explote como Chernobyl. No es posible, uno, porque son capacidades y son instalaciones completamente distintas, y aquí ya estamos hablando de instalaciones nuevas con equipos muy seguros después de haber analizado accidentes como estos, en donde se aprendió mucho y se pudo mejorar bastante todos los temas de seguridad física, de seguridad radiológica, de la capacidad operativa del personal, de capacitación, de muchas cosas. Esto tiene una cantidad de componentes muy interesantes
que hace precisamente eso que les decía hace un momento, que esto no sean proyectos que se arman así de la nada, o que ya tenemos la plata, empezamos mañana. No, esto tiene muchos componentes que, insisto, gracias al tema y por donde vamos y con la ley nuclear y por el camino que estamos tomando, vamos todos remando para el mismo lado. Siguiente, por favor. ¿Quiénes aprueban este tipo de tecnologías? Porque nosotros hemos venido haciendo un trabajo de socialización para la instalación de esta planta, aunque su enfoque principal en la mayoría de los países no es para el consumo local de alimentos, sino y principalmente para Colombia es para cumplir procesos de exportación de los alimentos. Entonces sí, eso tiene ya muchos estudios y esto ha sido comprobado su efectividad desde hace muchísimos años. Entonces esto lo aprueba la FAO, la Organización Mundial de la Salud, el Organismo Internacional de Energía Atómica, el ICA de Colombia tiene procedimientos ya establecidos con el USDA de Estados Unidos, en donde ya hay acuerdos de entendimiento bilateral y está pues más que comprobado, más que asegurado que esto es una técnica que funciona, que cumple y que no atenta de ninguna forma con la vida humana. Siguiente, por favor. Pero entonces aquí es donde se pone interesante para Colombia, para un país que tenemos la capacidad de producción más de lo que se hace, podemos producir más, podemos exportar más, queremos hacerlo, pero muchas veces esos productores y esos exportadores se encuentran con limitantes como esta. El comprador en destino final le dice, ok, yo le recibo esto, pero irradiado. ¿Listo? Entonces ahí ya viene un problema. Ok, ¿cómo lo hago si resulta que en mi país no hay esa tecnología? Hoy en día, en trabajos que venimos haciendo con Analdex, que es la entidad que se encarga para la parte de comercio exterior, y entendiendo la dinámica del país, en donde antes pues se tenía Barranquilla, Cartagena, Santa Marta como puertos, o Buenaventura, y el puerto en Urabá, que tenía una participación muy pequeña de exportación, pues hoy en día resulta que ese puerto de Puerto Antioquia va a entrar con una fuerza grandísima y va a hacer que la dinámica de las exportaciones del país cambien un montón, y que sea más económico, que sea más fácil exportar productos, porque va a alivianarle los costos a los productores del norte del valle, del eje cafetero, de Antioquia, porque ya tienen un puerto que va a ser mucho más rápido en sus procesos, más cercano, porque les reduce más de 300 kilómetros de desplazamiento, que eso convertido en peajes, combustible, refrigeración de algunos productos, pues eso son impactos económicos muy fuertes. Entonces Colombia sí se está preparando, sí va por el camino que uno quisiera. Muchas veces no se entera uno qué es lo que se está haciendo y se enfrasca en los problemas de cada país o del día a día, pero sí vamos avanzando, insisto, y se alinea con el tema de la ley nuclear, y se alinea con los proyectos y con las empresas nuevas que están llegando al país. Hay empresas muy importantes que se están volteando a mirar a Colombia con buenos ojos, a pesar de los temas políticos que puedan haber en o en el futuro o en el pasado. Siempre hay intereses de qué es lo que está haciendo Colombia, porque podemos ser un referente y somos referentes en muchas cosas. Siguiente, por favor. ¿Y por qué es importante todo esto? Si lo quisiéramos voltear a mirar hacia adentro, si dijéramos, ok, no, las exportaciones no están funcionando, no está fluyendo, pues resulta que en Colombia, y esos son datos conservadores, se desperdicia el 34% de los alimentos. Si, como les dije, con los procesos de irradiación se puede conservar el alimento y se le puede extender la vida útil, pues hace un match genial con lo que se pierde, pudiéndolo distribuir en tiempos distintos, en condiciones distintas, dinámicas de mover los alimentos de otra forma. Hay un ejemplo muy interesante: en Argentina producen carne larga vida gracias a procesos de irradiación, en donde toman la carne,
la empacan al vacío, la irradian y no necesita refrigeración, la almacenan tal cual ahí junto con los cereales. Y tiene la capacidad hasta de 6 meses estar ahí almacenada. Entonces imagínense las capacidades que se puede llegar a tener, porque muchas veces la restricción en el consumo de alimentos o las dificultades en la adquisición de los alimentos está dado por la distancia, porque son productos que no se pueden llevar, no se pueden transportar, no es de fácil acceso, el costo. Y el costo de los alimentos está dado básicamente también precisamente por eso, porque si el productor sabe que va a tener una pérdida de más del 20% de lo que produce, el 20% lo va a perder, pues obviamente ese costo lo tiene que sobredimensionar. Aquí hay otro dato que dice el 12% que se desperdicia. Ese 12% ya es algo más de comportamiento de consumo, y es si uno va a un restaurante y compra la comida, pero se la lleva finalmente a la casa, la empaca, la guarda en la nevera, y después de 3 días se acuerda que ahí estaba y ya dice, no, ya esto no sirvió, va para la basura. Eso es el porcentaje que indica ahí que se desperdicie. Pero en términos generales en Colombia uno no le da mucho valor a eso, porque todos hemos visto en el campo plantas de naranja, de guayaba, de muchos frutales que está lleno y todos los frutos se caen al piso y nadie los recoge porque tenemos abundancia de comida, pero hay otros sectores donde no llega esa comida básicamente porque no hay cómo transportarlo, ¿sí? Y porque el precio no hace que sea competitivo el asunto, porque a veces el bulto de papa, no sé, voy a decir cualquier cosa, vale 50.000 pesos, pero en otra ocasión vale 5.000. Entonces, esa capacidad que podría tener un proceso de irradiación en donde regule precios, eso tiene un impacto a nivel nacional bien interesante, que son desde todas las posibilidades. Hay plantas que en el mundo que se han construido con un objeto inicial y han terminado haciendo otras. La que les digo, esta planta en España, que se dedica solo a irradiación de insectos, es un enfoque muy puntual, pero hay también así igual plantas especializadas en cada línea, que es la particularidad de cada país. Siguiente, por favor. Y esto, si lo vemos con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se proponen, pues resulta que si podemos empujar todos como compañías, como país, como persona, como cada uno, analizar uno de estos objetivos y ver cómo se puede aportar, pues resulta que las plantas de irradiación tienen impacto directo sobre varios de estos objetivos. Es interesante ver la variedad de lo que pueden llegar a facilitar o a mejorar las condiciones del cumplimiento de estos objetivos. Siguiente, por favor. Y bueno, creo que esta es la última diapositiva. Sí. Entonces, ¿qué hacemos actualmente como proyecto? Tenemos la representación de las marcas más representativas de estos dispositivos para la construcción de nuestra planta. Como les digo, ha tocado reescribir la historia muchas veces en la medida que conocemos comercialmente y aprendemos más allá de lo que está escrito en un libro, sino que vamos y entendemos cómo es la dinámica real del ejercicio. Pues la historia de la planta Pantágora la hemos reescrito varias veces. Estamos seguros, y pues por el relacionamiento que tenemos con los expertos a nivel mundial, que nuestro proyecto va por muy buen camino, ha sido visto con muy buenos ojos. Tuvimos la oportunidad de estar conversando con las personas del USDA de Estados Unidos, en donde nos avalan de alguna forma, no oficialmente, sino que nos dan la venia y nos dicen, está por buen camino, ahí van bien, Colombia necesita esto, lo merecen como país. Entonces estamos muy complacidos de haber hecho un trabajo en detalle, con respeto, con colaboración con las demás empresas que están en el entorno. Y en este momento, por ejemplo, nosotros ya prestamos servicios de irradiación. Tenemos convenio con 2 plantas en México,
en donde podemos, bueno, una de estas es la planta tecnológicamente más avanzada en Latinoamérica, con aceleradores de electrones, donde se puede irradiar principalmente alimentos. Este tiene un enfoque solo en alimentos. Una está en Aguascalientes, la otra está en Tijuana. Hay otra planta que está en McAllen, Texas, en donde podemos también empezar a enviar productos desde Colombia para ser irradiados allá. Y próximamente van a entrar en operación 2 plantas más, una en Miami y otra en Houston, que permite pues que esos exportadores no encuentren la limitante tecnológica, porque normalmente un exportador de mango no está pues al tanto de estas técnicas, aunque hay personas pues que saben, que han venido utilizando estos servicios, saben, pero pues no al detalle de cómo es que se hace, cómo funciona, pero ellos han sido los mayores promotores y con muchos tenemos acuerdos de entendimiento y intenciones de servicio para cuando entre en funcionamiento la planta en Colombia. Pero el ejercicio que venimos haciendo es ofrecerle la solución en otros países para que pueda continuar su operación mientras se consolida el proyecto aquí en Colombia y ya se inicia la prestación del servicio. Entonces, eso en unos cuantos minutos, el resumen de la historia de muchos años de trabajo. Mauricio, muchísimas gracias. Qué bacana toda esa historia que nos has contado. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Acá hay un montón de preguntas. Por acá hay un montón de preguntas y bueno, pueden dejar los comentarios, las preguntas, ahí abajito en la cajita de los comentarios para que Mauricio nos vaya contando un poquito cómo fue todo, ¿cierto? Que nos responda un poquito de todo esto, que yo creo que ya no lo he venido contando, pero hay preguntas bien interesantes. Antes de eso les voy a mostrar, que yo les había quedado viendo eso. Esta es una imagen. Bueno, acá. Esta es, no sé si Mauricio te acuerdas. Esta es una imagen. El mismo peinado ese día. Eso, no has cambiado de peinado, Mauricio. Este es el 12 de octubre de 2023. Esto fue en el lanzamiento oficial de la red nuclear colombiana. Esto fue en el auditorio de Rutaina, aquí en Medellín. Entonces, Mauricio pues, y su compañero acá de la empresa estuvieron acá con nosotros. Hubo unas cuantas empresas, entre las empresas la de Mauricio, la que Mauricio representa acá. Muchas gracias, Mauricio, por habernos acompañado ese día. Para nosotros fue muy importante eso, ver el apoyo de la industria, ¿cierto? Es otra patica que tenemos que fortalecer bastante. La academia, la parte regulatoria, la parte legislativa, ¿cierto? Pero también la industria, que en la red nuclear colombiana pretendemos que también sea otra patica más. Entonces, Mauricio, muchísimas gracias. Y bueno, por acá preguntas, Mauricio, te voy a mostrar, bueno, hay muchas preguntas, yo creo que algunas ya más o menos las has ido respondiendo, pero bueno, te voy a contar. Por acá Hermes Llanes, de la red nuclear colombiana, que está acá con nosotros, y nos pregunta, si un alimento como una fresa se irradia y se consume durante las próximas 24 horas, ¿hay algún riesgo de recibir una pequeña dosis? Esto nos pregunta Hermes. No existe ninguna posibilidad que eso suceda, y básicamente porque imagínate una fresa y una linterna. Tú enciendes la linterna, está la luz, apagas la linterna, pero la fresa no queda untada de luz, ¿sí? Entonces la radiación lo que hace es atravesar e interactuar con los microorganismos que se quiere eliminar, pero no queda contaminado, no queda nada, no le queda ni físicamente no le queda nada pegado, es solo la interacción, y por eso cada alimento, cada fruta tiene una dosis específica de cuánto se le puede dar, buscando el objetivo, porque si se le pone menos, pues no va a cumplir el objetivo. Si se le pone más, se le puede dañar alguna condición de organoléptica y pues eso no es el objetivo. Perfecto, Mauricio, muchas gracias. Por acá otra preguntita, esta es de David Galeano, también gran amigo de la red nuclear colombiana, y nos pregunta, ¿cómo motivar a empresas privadas a invertir en este tipo de tecnologías para alimentos?
Yo creo que la oportunidad que ha ofrecido todos estos espacios y la dinámica y nuevos colectivos que han empezado a abrir los espacios y los conocimientos hace que la industria esté cada vez más dispuesta y que los fabricantes grandes ya volteen a mirar con otros ojos. Porque en el caso nuestro nosotros lo hemos hecho en conjunto con los exportadores, pero también muy de la mano con los productores de material radiactivo, con los fabricantes de los otros componentes de los sistemas de transporte, de los sistemas de detección, de la misma parte de la infraestructura, del concreto que se requiere, porque son muchísimas toneladas de concreto que se requiere para construir los búnker. Ahí hemos encontrado también interés de estos sectores, porque ellos saben que en la tecnología nuclear hay unas oportunidades importantes. Caso puntual, una empresa con la que se tiene el convenio para la fundición de las paredes de concreto, pero ellos también producen asfalto y saben por su casa matriz que el coger el caucho de una llanta y granularlo, digamos que en algún momento se habló de eso y en el país inclusive reparchaban con gránulos de caucho fundido con asfalto, pero resulta que la elasticidad que tiene propia ese caucho pues hace que finalmente se aflojara y se dañara eso y no era compatible pues, pero por procesos de irradiación ese caucho se le puede dar una rigidez específica que es compatible con el asfalto y entonces lo hace un material, un agregado de muy bajo costo para esa industria. Entonces la forma es precisamente contarles, a usted le sirve es por esto y por esto y por esto. Y seguramente que con las tecnologías nucleares en general hay alguna aplicación. Como les decía, nosotros trabajamos con textileras, con papeleras, con embotelladoras, con empresas de construcción vial, con el sector aeronáutico, de inspecciones. Hay muchísimos actores que toca decir y contarles las capacidades de educarnos de alguna manera, ¿no? Mostrar estos beneficios, las bondades de todas estas tecnologías nucleares. Perfecto, Mauricio. Vamos ahora con Esteban Castro. Y nos pregunta Esteban, desde el punto de vista económico en seguridad alimentaria entiendo que el impacto económico es muy alto, pero desde la perspectiva de generación de empleo, ¿cómo una planta de radiación impacta? Vamos con el empleo y ahorita viene otra preguntita de empleo. Listo. Ese es un tema bien interesante que a las instalaciones nos toma una tarea extra, precisamente cuando no hay instalaciones nucleares de estas dimensiones o de estas características, pues uno, digamos que nada haría en publicar, busco especialista en irradiación de alimentos porque van a aparecer unas cuantas personas, en el caso de Colombia, unas cuantas personas que saben la técnica o que han trabajado de pronto en la planta del servicio geológico. Entonces, la generación de empleo para nosotros nos ha implicado desarrollar todos unos modelos académicos para formar el personal que vamos a necesitar, ¿sí? Y eso ya lo hemos establecido con un par de universidades, hemos hecho el trabajo, hemos adelantado eso, inclusive por medio de la red de contactos. Entonces en otros países nos dicen, oiga, no, pero hagamos más bien un curso en conjunto con teórico práctico en donde podamos formar, porque en otros países también tienen las dificultades de personal. Y es que uno pensaría que países más pequeños, tuve la oportunidad hace un par de semanas, de estar en República Dominicana, en donde tienen una planta muy grande, pero están en desarrollo de una segunda instalación. Entonces, y República Dominicana, que es una población de 10 millones de habitantes, entonces versus Colombia tendríamos que estar más avanzados, pero allá tienen la misma dificultad que nosotros en personal. En Costa Rica la misma situación, hace falta personal. En México también sufren un poquito menos, pero pues también hay las necesidades y se genera empleo
en unos focos especiales y son unidades nuevas de negocio, que es lo que a nosotros nos gusta, hacer unidades nuevas de negocio, no llegar a copiar lo que otro está haciendo ni dañar el trabajo de otros, de pronto llegar a hacerlo más barato porque es el negocio, no, es llegar a ofrecer cosas nuevas que impacten socialmente y que hagan una diferencia, ¿sí? Porque si ofrecemos empleo de calidad con unos buenos salarios, no necesitamos contratar cientos de personas, pero sí el grupo necesario, pero con unos salarios considerables, pues eso empieza a la dinámica económica de una región, de un país, a cambiar. Y eso es así, de a pedacitos. Mucho con las tecnologías nucleares. Toda esa industria nuclear trae buenos empleos, bien pagos. Y mira la dinámica también de un impacto social que a veces uno diría pues no tiene mucho sentido, pero a nosotros nos han visitado de muchos países, de Hungría, de Alemania, de Estados Unidos, vienen, nos visitan, conocen nuestro laboratorio, compartimos, entonces eso hace una dinámica también que en donde uno esté ubicado, socialmente empieza a cambiar el asunto, porque dice, oiga, ya el movimiento es distinto y hace sí o sí la diferencia. Eso empieza a cambiar. Sí, perfecto, Mauricio, muchas gracias. Tenemos por acá esta otra de Yuri Alexis Rizzo. Nos pregunta, ¿estos equipos de irradiación para alimentos en qué países los están produciendo y qué valor aproximado tienen? En países, bueno, Estados Unidos, Alemania, en Europa, Hungría, República Checa, China. Son básicamente aceleradores, electrones. Para aceleradores o para fuentes radiactivas de cobalto. Por ejemplo, Argentina produce cobalto. Entonces, en Canadá hay diversidad de en dónde acceder. En costos también depende las capacidades de una planta que se quiera establecer, porque puede ser una planta muy pequeña, podríamos hablar de $6 millones, a plantas que hemos conocido de más de $60 millones. La tecnología que ustedes manejan es básicamente ¿qué aceleradores? Ustedes no trabajan con fuentes radiactivas, con cobalto, no. Nosotros el proyecto inicial se planteó con cobalto, ahorita estamos haciendo una reestructuración para hacer un uso combinado. O sea, obviamente no en el mismo búnker ni en la misma instalación, pero sí entendiendo que el mundo se está moviendo de dejar el cobalto a pasar a aceleradores, pero de todos modos el costo de los aceleradores hoy en día es complejo y el tema de un acelerador requiere una inversión preventiva en la estabilidad energética muy alta. Entonces, eso hace que sea un poquito complejo. Hay una planta muy interesante de la cual nosotros somos los representantes en Aguascalientes, que de hecho el blindaje o todo el sistema eléctrico que tienen costó casi lo que les costó la planta de irradiación. Pero ahorita están haciendo una compatibilidad con un parque solar enorme para darle soporte al consumo de esta misma planta. Entonces, vuelve y juega. La dinámica que empiezan a tener este tipo de industrias es muy interesante porque se empiezan a sumar otras condiciones que hacen dinámicas económicas chéveres, que es lo que se busca con los usos nucleares. Perfecto. Mauricio, acá hay un montón de preguntas, no sé, vos me dirás hasta cuándo, ¿cierto? Que no quiero... A mí me dan cuerda y luego... A mí me dan cuerda y el problema luego es apagarme. No, listo, hágale. No queremos abusar de tu tiempo. Funciona con batería nuclear. Perfecto, no, hágale, que listo, perfecto. Muy bien, Mauricio, muchas gracias. David, nuevamente nos pregunta, ¿qué permisos o qué requisitos se requiere para montar una planta de estas en Colombia hoy en día? Entonces, para el caso de una planta de irradiación gamma, el ente regulador, digamos, existe la norma porque existe ya una planta del servicio geológico, entonces la estructura reglamentaria existe y en este caso el regulador es el Ministerio de Minas, no el servicio geológico porque él es el prestador de ese servicio, sino el ministerio.
Que de hecho y también con la ley nuclear es también evitar ese tipo de problemas, ¿no? Que sea el operador y el regulador. Exacto. Y con el tema de los aceleradores, entonces sería competencia de una seccional de salud. Que ahí es donde viene la importancia de integrar y que la ley nuclear funcione, porque la agencia sí permitiría, con el permiso y la vergüenza que corresponde, pero si pusiéramos esa planta, no sé, en un pueblo muy chiquitico y le pidiéramos la licencia a la seccional de salud de ese lugar o de ese municipio, pues no tienen la capacidad técnica para ni otorgarlo ni negarla, ¿sí? Entonces ahí empieza a haber una contravía y un freno para este tipo de proyectos. Pero entonces ya desde una agencia con capacidades tecnológicas y con la suficiencia de personal capacitado para poder atender este tipo de solicitudes, seguramente va a funcionar mejor. Y con toda seguridad, como ha sucedido con los proyectos que hemos tenido la oportunidad de funcionar, luego vienen otros detrás a hacer el mismo ejercicio, que para nosotros está perfecto, ¿sí? Porque sería muy tonto de parte del que sea pensar que va a reinar o que va a quedarse en el trono siendo el único haciendo ese ejercicio. Y ojalá y lleguen muchos proyectos más, porque es que una sola planta no tiene la capacidad para atender toda la exportación del país. ¿Mm? Entonces, la necesidad, que es la otra cosa, ¿cierto? Crear mercado. Es lo que nosotros hacemos es tomamos el machete y vamos abriendo el camino, y ya una vez ya se abrió una senda por donde hacerlo y listo, vengan los que vean interés en el negocio porque el país lo necesita. Hablando con una planta de irradiación, por ejemplo, de Argentina, ellos nos decía, si nosotros nos dedicáramos solo, y tienen dos estaciones, dos plantas de irradiación en un mismo espacio, si se dedicaran solo a irradiar carne, tendrían que funcionar las 2 unidades, las 24 horas, los 365 días, y no darían abasto para cumplir el mercado. Entonces, de esas proporciones es. Maravilloso, buenísimo. Pilar Conrado nos pregunta, bueno, que esto yo creo que ya más o menos nos respondiste, pero igualmente te la hago. ¿Existe personal capacitado en Colombia que pueda cubrir todas las plazas que se requieren para la operatividad de esa central de irradiación? Sino en Colombia no hay la capacidad ahorita técnica. Nos ha tocado, como les decía, preparar todo el camino y todas las variables, analizarlas y empezarlas a desarrollar. Lo interesante de esto es que tiene una variedad de personas que interactúan en esto muy interesante, porque la química aplica, la física aplica, la biología, la microbiología, la logística, la ingeniería eléctrica es fundamental, la parte de mantenimiento de estas instalaciones es crucial, porque esto no puede parar, y esa es la idea, que no pare, que no falle, que no hayan retrasos en los procesos, porque es dinero que está en juego, y aparte es el producto de un tercero el que está en el problema, ¿sí? Sí. Entonces, eso es una industria que tiene que ser muy dinámica. Sí, señor. Muchas gracias, Mauricio. Nos pregunta Carlos Alejandro Pérez, ¿qué tan versátil puede ser un equipo de irradiación? ¿Un solo equipo podría servir múltiples propósitos en cuanto a productos, o serían equipos dedicados? Se supone que las plantas tienen la capacidad, según la construcción, de ser multimodales, ¿sí? Pero la verdad es que no he visto la primera que diga, yo hago de todo y a mí tráigame material médico quirúrgico, pero después que saque esto voy a irradiar carne de hamburguesa, y saque esto que voy a irradiar guanábanas. No, tienen la capacidad, o sea, técnicamente podría tener la capacidad de hacer muchas cosas, inclusive de irradiar, que también faltó ahí nombrarlo, la irradiación de piedras preciosas, y es una técnica comercialmente válida,
establecida a nivel mundial en donde se puede irradiar y se pueden mejorar las condiciones de algunas piedras. Por ejemplo, en las esmeraldas se puede mejorar el tono del color y se le puede eliminar algunas imperfecciones y eso hace que su valor incremente y es comercialmente válido, solo que hay que, como con los alimentos, declararlo. Esto es una piedra irradiada. Y en el caso de los topacios azules, que son los topacios más exóticos, que se vuelven azules en un proceso de miles de años en la Tierra por los procesos de irradiación natural, pero si no salió azul, se puede poner en un irradiador, volverlo azul y listo, chao. ¿Sí? Pero tienen esas capacidades de hacer muchas cosas, pero comercialmente, por eso digo que nos dimos a la tarea primero de entender la dinámica, porque muchas veces no es lo que dijeron o lo que estaba en el libro es lo que se aplica en la vida real. Y inicialmente nosotros pensamos en construir una planta con 5 millones de curios, una capacidad súper potente, y luego nos dimos cuenta que eso no es, hubiera sido una gran tontería haber gastado tanto dinero con tanta capacidad, con tanta irradiación para lo que no se necesitaba. Entonces es más de utilizar el entendimiento, el conocimiento y las buenas relaciones con las otras compañías para entender qué era la medida justa de lo que se necesitaba. Perfecto, gracias Mauricio. Por acá Luis Guarín, también de la Red Nuclear Colombiana, nos pregunta cuáles son los eventos base de diseño que consideran en plantas de irradiación y cuáles las barreras físicas y administrativas para contrarrestar. Entonces, en el diseño normalmente hay dos opciones, digamos. Uno, hacer su propio desarrollo de toda la instalación, sus cálculos de blindaje, el conocimiento del material del concreto, la densidad del concreto que va a utilizar y hacer todo el desarrollo. O simplemente contratarlo con las empresas que se dedican a la producción de esto, que también le ofrecen esas opciones. Y con todas las barreras físicas, porque bueno, estos son instalaciones que requieren unos blindajes importantes, paredes de espesores de 1,5 metros, 2 metros, depende la cantidad o la actividad que se vaya a tener, la capacidad de los equipos que se vayan a instalar. Si va a ser un acelerador, si va a ser un solo acelerador o si van a ser dos, la configuración en que se vaya a poner. En el caso de las fuentes con cobalto, pues requiere adicional una piscina en donde van a ir sumergidas las barras del cobalto. Es algo muy similar a como es un reactor, que están allí para refrigerarlas. Entonces, tiene muchas variables y se considera según lo que la decisión final, porque obviamente no es lo mismo el blindaje que requiere una instalación de 3 millones de curios a una de 600,000 o a una de 1 millón de curios. Son blindajes distintos, pero en su principio, al igual que una instalación radiológica del sector salud, en limitarle la salida de la radiación de la mayor manera. Entonces, hacerle en caracol o en laberinto, o que no haya un canal directo de comunicación de la radiación hacia afuera. Y hay pues todas las barreras físicas de puertas, anclajes, seguros, sistemas integrados de monitoreo de área, anclados a los dispositivos de bloqueo de puertas, sensores de movimientos. En eso hemos tenido la fortuna que, por ser representantes del Ludlum, ahí se han desarrollado en conjunto productos específicos para la medida, en donde les decimos, queremos un monitor de área, pero que nos bloquee con este y que nos avise allí y que lo haga. Entonces, cuando se empieza a desarrollar ese tipo de tecnologías, está la fortuna de no tener que ir a comprar necesariamente lo que comercialmente ya existe, sino que se puede proponer a estas compañías soluciones a la medida. Perfecto. Y en las barreras administrativas, bueno, pues está todo la biblioteca que hay que construir de documentos, de procedimientos, de entrenamientos, de documentos, de todo lo que administrativamente corresponde para hacer la actividad de forma segura. Sí, muchas gracias Mauricio. Por acá nos pregunta Cucaracha, el nombre que aparece. ¿Cómo planean licenciar la planta? Bueno, antes de eso, ¿ustedes
tienen pensado acá en Colombia? No, según lo que nos contaste, tienes en México y en Estados Unidos, pero acá en Colombia no tienen. No tenemos actualmente, es decir, ya están los planos, está toda la estructura documental, está todo. Se ha limitado un poco por temas políticos el movimiento, la decisión final de listo, arrancamos la construcción, pero la decisión final es hacerlo en Colombia. ¿Sí? Tenemos las facilidades en este momento con México y con Estados Unidos en diferentes instalaciones, pero la decisión final es hacerlo en Colombia. Excelente, entonces se aplicaría esta pregunta. Dicen, ¿cómo planean licenciar la planta ante la falta de ente regulador? Que yo creo que sí hay ente regulador, pero ahí hay, bueno, en fin. ¿Cierto? ¿Hay algún tipo de cooperación en marcha con los países de la región que tiene experiencia en licenciamiento? Sí, entonces, bueno, el licenciamiento sea con fuentes de cobalto o sea aceleradores, hay que hacer el ejercicio de licenciar, ¿sí? Eso no, digamos, no es un dispositivo que venga uno, le sale, lo conecta y arrancó, no, eso no existe en el mundo. El regulador, sí existe el regulador. En Colombia existe el regulador tanto para generadores de radiación como rayos X, están las seccionales de salud, delegado en las seccionales de salud, o está la parte de material radiactivo con el Servicio Geológico, el Ministerio de Minas. Entonces, en los reguladores sí existen. Esa, digamos, no es una rueda que esté ahí suelta, sino que está. Solo que en este momento, según la técnica que use, o lo hace con este o lo hace con este. Ya una vez esté estructurada la agencia, entonces va a haber un solo órgano que tiene la capacidad técnica de atender la técnica que sea. Y la cooperación con otros países que ya tienen la experiencia, sí, precisamente todo ese ejercicio que hemos venido haciendo de los años anteriores, de conocer otras plantas, de conocer a todos los representantes y actores de plantas, a los oficiales de protección radiológica, a los dueños de las plantas, nos ha dado el bagaje para entender cómo lo han hecho en sus países, que a la final las normas de esos países latinoamericanos por lo menos son muy similar a lo que tenemos nosotros acá, y por eso la importancia, insisto, qué pena volverme cansón, en el tema de la ley nuclear, porque es que nos pone a nivel todos, y todos vamos a manejar el mismo idioma y todos vamos a entendernos de la misma forma, sin tecnicismos distintos que se pueda entender. Es que en Argentina le dicen así, pero aquí es así, pero allá lo hacen así, pero aquí lo hacemos. No, todos tenemos que manejar el mismo idioma. Perfecto. De las últimas preguntitas ya para Mauricio, acá que ya va a estar seco, por Dios, hablando tanto rato. Muchas gracias. Dicen, ¿con qué universidad se realizó el proceso de los cursos o cómo se podría uno informar sobre los cursos? Que ahorita hablaste un poquito de eso. Hay un ejercicio que tenemos adelantado con la Universidad, la Fundación Autónoma de Bogotá, que es una universidad que se dedica a formar principalmente tecnólogos en radiología, porque digamos que hay una base operativa que los tecnólogos en radiología se han dedicado a la producción de imágenes, ¿sí?, del sector salud, pero entendiendo la dinámica que hay en el mundo en general de todas estas técnicas, pues hay unas oportunidades interesantes. ¿Qué es lo que pasa? Enganchar ese conocimiento extra que hay que tener con las oportunidades que están disponibles. Entonces hay equipos que operan actualmente en el sector industrial, personas que tienen otro tipo de formación completamente distinto, que no tiene nada que ver con radiaciones, que lo operan porque lo contrataron para eso, pero que debería haber una formación de por medio. Y hay otra con la que hemos estado desarrollando, se me escapa ahorita el nombre, para el tema de diplomados ya más específicos, más puntuales en cada práctica. Perfecto, Mauricio. Una preguntita de Wilmar Poblador Gómez, él es de la UPTC. Entonces, desde la UPTC de Tunja, en el grupo FINUAS, a cargo del doctor Hernán Olaya, se están adelantando y se han adelantado trabajos de grado enfocado en la irradiación de alimentos. ¿Cómo podríamos articular? Y complementa Wilmar, dice, para hacer trabajos en conjunto. Aquí se han hecho pilotajes de radiación con cobalto 60 con buenos resultados. ¿Qué le podríamos responder a Wilmar, Mauricio? Claro, el doctor Hernán, él tiene
toda la experiencia y el conocimiento en este ejercicio. Y no, él sabe que estamos aquí dispuestos siempre a colaborar, porque si uno hace la parte privada por aparte, por su camino, desanclado de la academia, hemos venido haciéndolo mal. Y principalmente la academia ha estado para un lado y la realidad por el otro, de la industria por otro. Entonces, si no encontramos en estos puntos de encuentro para tomarnos de la mano y hacer el ejercicio en conjunto, estamos fregados y vamos a seguir ahí tambaleando. Entonces, por parte nuestra, no está toda la disponibilidad, como les decía, por ejemplo, con el ICA, ya tenemos unos acuerdos y unos trabajos, unos planes de trabajo en donde vamos a hacer, y todo lo que podemos hacer nosotros a través de ALATI y de la Red Panamericana, porque tenemos a disposición, gracias a Dios, muchas plantas a nivel mundial en donde les hemos dicho, oiga, podemos hacer un ejercicio, una investigación acá, y todos nos abren las puertas y nos dicen, claro, por supuesto, vengan, irradien acá, hagan los ejercicios, y con países muy cercanos, tenemos con Ecuador, con Perú, con Argentina, capacidades para ya hacer ejercicios ya, ¿sí? Porque obviamente entiendo que la UPTC tiene cobalto, pero una actividad muy baja, entonces seguramente les dan unos tiempos de exposición bien largos, y no es el mismo resultado que se obtiene con exposiciones de alta actividad en un corto tiempo con baja actividad en exposiciones prolongadas. El resultado puede variar. Sí, perfecto. Listo, Mauricio. Bueno, acá hay otras preguntitas, pero ya para no cansarte más. Hay una pregunta mía y te la pregunto un poquito más a nivel personal. Bueno, o empresarial, no sé cómo lo vaya a tomar. ¿Qué expectativas tenés vos y tu empresa con todo este proyecto para Colombia? ¿Ustedes qué sueñan? ¿Qué ha visto? ¿Ustedes qué esperan de esto? Como empresa y como persona, mira que nosotros tenemos un enfoque distinto más allá de lo económico. Cuando uno tiene una pasión, no está volteando a mirar los números, ni está mirando por el retrovisor a ver la competencia que está haciendo, uno va con su enfoque. Sabemos que tiene obviamente unas capacidades económicas interesantes, pero nuestra satisfacción va más allá de dejar la vergüenza de decir que Colombia no tiene estas tecnologías. Que Colombia tiene las capacidades para hacerlo, pero no se ha puesto en marcha. Entonces, esa dinámica yo creo que le quita a uno un peso de encima de estar pensando cuánto se va a ganar, ¿no? Y es más, lo hablaba con mis hijos no hace mucho, les dije, el día que ya la planta esté funcionando, chao, me fui, ahí les dejo, y porque ya es una banderita sobre la montaña puesta, y ese es mi objetivo de vida. Esa es la intención, más allá de lo económico, que insisto, no voy a ser tonto de decir que no es interesante, sí lo es, pero también va a ser interesante para la producción agrícola, para las exportaciones, para producir empleo, para posicionar a Colombia. Entonces tiene otras recompensas que a la larga tienen más peso que... Todo ese trabajo tiene un propósito. Exacto. Mauricio, muchísimas gracias que nos hayas contado todo lo que haces vos, lo que hace tu empresa, que nos hayas dado todo este tiempo. Muchas gracias, Mauricio. Bien, muchísimas gracias. Colombiana y bueno, una charla muy, muy interesante. De verdad que sí, yo creo que la gente quedó muy, muy animada, muy entusiasmada. Muchas gracias a la red y este éxito de hoy es de ustedes. Que estamos de celebrar. No, de hecho es de todo Colombia. Muchísimas gracias, Mauricio. Y bueno, a todos, hasta la próxima charla. Muchísimas gracias y bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros. Mauricio, muchas gracias. Chao. Gracias, un abrazo, nos vemos pronto.